Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos el día de hoy trabajando en presentarles lo que son las mejores prácticas para implementar SHEP en su infraestructura. Me presento, mi nombre es Jazmín Rodríguez, pertenezco al equipo de consultoría y nos acompaña nuestro compañero Rogelio ¿Qué tal? Muy buenos días, Rogelio Salazar, de la parte de preventa de Symantec en México. y André. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André, trabajo como un ingeniero de BCS, Business Critical Engineer. Buenos días. Y la dinámica del día de hoy básicamente es hablar un poco primero acerca de qué es SEP, las capas que tenemos de protección y posteriormente ir ahondando un poco más en lo que serían las mejores prácticas durante una implementación de seguridad. Arrancamos. Bueno, básicamente también lo que les queremos platicar es cómo se encuentra hoy en día el panorama general de amenazas. Muchas veces escuchamos que, pues, como una empresa ha sido hackeada, recientes periodicazos, inclusive en las noticias están saliendo información de que las diferentes empresas están siendo víctimas de diferentes ataques. Hoy en día también el tipo de ataques son ataques muy dirigidos, muy enfocados. Realmente la complejidad para poder hacer la detección de todo este tipo de ataques es muy alta. Entonces realmente un simple antivirus hoy en día no es suficiente. Por ahí hay informaciones, estadísticas, inclusive los invito, y fue parte de los webinars, a revisar la parte del ISTR donde viene mucha información detallada acerca de esto. Pero a grandes rasgos, pues bueno, al final del día más de 1 millón de nuevas amenazas se están generando diarias. Durante el año pasado, pues bueno, hubo más de 317 millones de nuevos malware detectados, cosas que jamás se habían visto anteriormente. E inclusive hay un tema hoy en día muy importante, que es el tema del ransomware, que es el tema del punto del secuestro de las máquinas, en donde no es una afectación que puede decir, bueno, está pasando en Europa, no, es algo que realmente está pasando inclusive en Latinoamérica, en países como México, donde hoy en día recibimos llamadas de clientes y nos dicen, oye, mi máquina fue secuestrada y además mi información fue cifrada. Entonces realmente la complejidad ha ido creciendo. Por una parte, y por otra parte es cuánto tiempo también nos estamos tardando hoy en día en poder aplicar un parche de seguridad a alguna de las diferentes infraestructuras que tenemos, ¿no? Por ahí hay datos que dice que el top 5 de las vulnerabilidades críticas tardaron más de 295 días en poderse liberar y aplicar un parche dentro de la infraestructura. Entonces realmente eso deja abierta la puerta a los atacantes muy alto, ¿no? Y sobre todo también el tema de que hoy en día también las instituciones están siendo atacadas, las empresas están siendo atacadas, hay datos estadísticos donde el sector salud, gobierno, inclusive el tema de educación, pues son organizaciones que están siendo atacadas constantemente, ¿no? Pero entonces aquí el mensaje es, bueno, debemos estar preparados y debemos estar protegidos no solamente con un tema de antivirus tradicional, ¿no? Sino tratar de llegar un poco más allá del tema del antivirus tradicional. Como parte de la nueva estrategia que tenemos hoy en día en Symantec, nosotros tenemos una visión en la cual vamos a dividir la protección en 3 capas. Número 1, la capa de protección contra amenazas, en la cual nos vamos a centrar en los 3 puntos o los 3 pilares de una organización, que son el punto final, el nivel de data center y finalmente el nivel de gateway, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a estar brindando este nivel de protección? ¿Cómo vamos a ser reactivos? ¿Cómo vamos a prevenir? Y sobre todo el tema de predecir ese tipo de amenazas, ¿no? También el tema de la protección de la información y sobre todo también ya hablar no un tema de usuarios, sino hablar también ya un tema de identidad y cómo es que eso está relacionado y cómo podemos proteger esa información relacionada a esas identidades. Por otra parte, el tema también de ciberseguridad, en donde no solamente es, bueno, ya tengo infraestructura, pero también necesitamos información que sea relevante desde fuera, que nos estén retroalimentando y nos estén dando información y nos estén preparando para cualquier tipo de amenaza que pueda existir a nivel de medio, ¿no? Pero todo esto nosotros lo fundamentamos en una red de inteligencia, la red de inteligencia civil hoy en día más grande que pueda existir, en donde nosotros estamos colectando información, estamos generando telemetría que la estamos recolectando y esa información es la que nosotros utilizamos para poder proporcionar y vender los servicios de tanto de ciberseguridad como protección de información, a la vez también de protección contra nuevo tipo de amenazas. Vale la pena recordarlo, hace casi un año alguien en Symantec, en una conferencia, en una plática, en una entrevista, comentó y dijeron, el antivirus ha muerto, ¿no? Y aunque parezca de telenovela, pues todo el mundo quedó en shock, ¿no? En ese día dijo, bueno, ¿qué pasa, no? Symantec es una empresa que vende antivirus y es muy famosa y conocida a nivel del mercado por el tema de antivirus, está diciendo que el antivirus ha muerto.
Entonces, hizo un shock a nivel mundial y realmente lo que se intentó decir en ese día es que un tema de antivirus hoy en día no es suficiente. O sea, si hablamos un tema de antivirus, estamos muertos, ¿no? O sea, realmente no somos capaces de detectar o controlar las amenazas que existen a nivel mundial con un simple tema de antivirus. Por eso es que Symantec redefinió el concepto de antivirus en una protección de punto final en donde nosotros integramos diferentes capas de seguridad, no solamente un tema basado en firmas y basado en archivos, ¿no? También un tema basado en cómo podemos prevenir, cómo podemos reaccionar y cómo podemos tener la mayor cantidad de inteligencia posible dentro de un sistema de seguridad a nivel de punto final. ¿Y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos básicamente con 5 capas de protección. Número 1, a nivel de firewall y prevención de intrusos, donde nos va a ayudar número 1, a prevenir y controlar botnets, ataques de día cero. ¿Qué pasa cuando no parchamos un sistema? Cuando no tenemos un parche disponible inclusive, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir y ser proactivos a nivel de protección, ¿no? Con un tema de IPS, en donde no necesariamente tenemos que tener un parche específico o una definición específica, sino simplemente con una protección genérica nosotros podemos bloquear y proteger las máquinas contra ataques, por ejemplo, de día cero, ¿no? Segundo martes de cada mes, llegan parches de Microsoft, no se pueden parchar, llegan nuevas vulnerabilidades, nuevos ataques, pues tenemos la capacidad de prevenir ese tipo de ataques. El tema del antivirus basado en archivo tradicional, antivirus, definiciones. Symantec hoy en día está sacando más definiciones todavía al mercado para lograr controlar todo lo que hoy en día tenemos a nivel general, ¿no? Pero a veces esto no es suficiente. Entonces necesitamos incrementar la seguridad, necesitamos tener más información, pero bajar a los usuarios gigas y gigas de definiciones es algo imposible. Entonces, con esta parte, Symantec, con la parte de Insight, el tema de reputación, hoy en día no solamente sabemos lo que es malo en el mercado y no solamente tenemos la información de más de 200 millones de archivos, sino también sabemos lo que es bueno. Y al momento de saber bueno, también significa menor consumo de recursos para los equipos. Entonces damos mayor protección, reducimos también el consumo o el performance en los equipos y sobre todo tenemos una base muy, muy amplia y muy extensa de amenazas que pueden estar existiendo. Un Big Data. Un Big Data, exactamente. ¿Qué pasa cuando todo eso no es suficiente? ¿No? ¿Qué pasa cuando algo realmente llega a romper esas barreras ya de seguridad, de reputación, de nube, etcétera? Pues tenemos una protección todavía adicional que es Sonar. Y esta básicamente es una detección heurística avanzada, lleva muchos años en el mercado dentro de la parte de Norton, hoy en día ya está dentro de la parte corporativa y esta detección de Sonar es increíblemente buena, ¿no? Podemos detectar ataques, por ejemplo, de crypto ransomware simplemente con el hecho de ver que en el momento en que comienza un proceso de cifrado masivo, nosotros lo interceptamos, lo contenemos y lo eliminamos. Entonces, realmente este tema nos ha ayudado bastante, sobre todo al tema de la prevención y cómo podemos de forma reactiva reaccionar ante una amenaza que inclusive hoy en día es nueva, es un ataque de día cero, etcétera, ¿no? Yo creo que también es bueno comentar, Rogelio, que también es una particularidad de Symantec solamente, un ataque en tecnología solamente de Symantec. Entonces, otro producto, otro participante concurrente no tiene un avance, una tecnología parecida con este. Entonces, claro. Y finalmente es cómo podemos reparar o cómo podemos, ante una amenaza que ha sido muy persistente y que es muy difícil de erradicar, cómo podemos hacerlo. Muchos usuarios que hoy en día que tienen SERP no lo saben, pero tienen una utilidad muy poderosa que se llama Power Eraser y que prácticamente con un botón derecho desde la consola se puede mandar a ejecutar esta parte. Entonces, este es un análisis todavía más abajo a nivel y podemos todavía detectar y erradicar amenazas que nos están perjudicando a nuestro equipo en el medio. Exactamente. A manera general, estas son las 5 capas de protección que nosotros tenemos contra malware, contra amenazas de día cero y contra ataques de día cero. Pero ¿qué pasa cuando todavía esto no es suficiente, ¿no? Necesitamos todavía algo más a veces dentro de los equipos que nos ayude a prevenir y controlar. Para eso también ofrecemos diferentes niveles de controles granulares. Y creo que muchos de estos son secretos grandes, son los más grandes secretos guardados de Symantec con la parte de Endpoint Protection. Número 1, el System Lockdown. Esta utilidad lo habilitas, un par de clics, y en ese momento tu equipo se convierte en tu Endpoint Protection se convierte en un servicio de whitelisting, en donde sabemos lo que se puede ejecutar y lo que no se puede ejecutar. Y en ese momento nosotros creamos una lista blanca
y controlamos exactamente lo que se puede ejecutar. Nada más se puede ejecutar y podemos hacer un jardín de los equipos. Control de aplicaciones. ¿Cuántas veces vamos a una universidad y están los chavos jugando? O vamos a una piscina y la gente tiene el Skype o tiene diferentes aplicaciones que no están permitidas, ¿no? Y a veces es un dolor de cabeza estarlas controlando. También podemos controlar aplicaciones, podemos controlar los dispositivos para que la gente no meta ningún dispositivo por USB, no conecte algo por Bluetooth, etcétera. Y además hay una parte interesante que se adicionó en las últimas versiones de SEP, que es el tema del Host Integrity. Esto de Host Integrity viene heredado de lo que era anteriormente NAC de Symantec, y esto nos va a ayudar a poner un nivel de una postura de seguridad dentro de los equipos en donde podemos evaluar, oye, ¿el antivirus está actualizado? Sí, no está actualizado, entonces te aplica una política o hace una acción correctiva. Esta máquina, aunque específicamente no es su función, pero podemos hacer una evaluación, oye, esta máquina tiene un parche instalado específico o tiene un service pack instalado. Sí, ok, no hace nada, pero ¿qué pasa si no lo tienes? Pues entonces necesito que vayas a un servidor, lo descargues y lo instales. Y no solamente eso, podemos mandar a ejecutar un script, podemos modificar una llave de registro, podemos hacer N infinidad de cuestiones dentro de los equipos que nos van a ayudar, sobre todo también a robustecer el tema de la seguridad y del cumplimiento de los realmente de conformidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Claro. Entonces es posible hacer muchas cosas que están dentro de una política interna tuya. Entonces es muy fuerte, está realmente muy buena. Y para temas de compliance, sobre todo, hoy en día que tenemos que estar demostrando ante auditoría que hay ciertas cosas que estamos cumpliendo, que estamos implementando controles que nos permitan de alguna manera asegurar que lo que implementamos está funcionando, es una buena manera. En ocasiones no tenemos para invertir en herramientas adicionales y podemos hacer uso de Host Integrity, que nos permitiría obtener ciertas evidencias y adicionalmente mantener ese control, ¿no? Al final el dinamismo del negocio no nos permite tener un control absoluto. Entonces, este es un buen punto donde podemos ir disminuyendo la brecha que tenemos. Claro, y otro gran secreto de Symantec es la parte de Reporting and Analytics. Esto es un secreto. Muchas veces vas con un cliente y te dice, oye, yo necesito un reporte customizado, necesito un reporte donde además en este mismo informe me dé cuántas amenazas, cuáles fueron los ataques y quiero que me digas a lo mejor el hardware que tiene el equipo, ¿no? O características del hardware. Entonces la respuesta es sí te lo puedo entregar pero no, desde la consola, pero a lo mejor a través de reportes independientes. Con la parte de Reporting Analytics tenemos cubos que nos permiten procesar y correlacionar cierta información y generar reportes personalizados como nosotros lo necesitemos. Y esto es una utilidad que ya tenemos desde SEP 11, que muy pocos han explotado, y a partir de SEP 12.1 es parte ya inclusive de la misma tecnología de SEP, ¿no? Entonces es algo que podemos explotar y hacer uso, que hoy en día la mayoría de los clientes no tienen ni siquiera idea de que esto es una gran utilidad y un gran potencial, ¿no? Y todo incluido, ¿no? Todo incluido en un paquete. Claro, ¿no? Y sobre todo un usuario que tiene SEP, todo lo que acabamos de decir, ya lo tiene, ¿no? O sea, eso es increíble. Entonces, digo, y bueno, tomando este punto, a veces dices, bueno, ya lo tengo todo esto, ¿cómo lo traduzco a algo para mi organización? ¿Cómo yo puedo bajar todo esto que me acabas de platicar, cómo yo lo puedo bajar? Y no sé si tú, Has, nos puedas platicar un poco más de esto, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar todos estos productos hacia lo que hoy en día nosotros tenemos como organización? Ok, muy bien. Precisamente, ¿qué es lo que nos ha llevado a que únicamente estemos utilizando el antivirus? Cuando nosotros adquirimos nuestra solución, en ocasiones, pues bueno, mi principal foco es un tema de cumplimiento, un tema de negocio, que me dicen pon un antivirus, pongo un antivirus. Pero cuando vamos más allá, ¿cuál es el objetivo de que nosotros pongamos el antivirus? Bueno, lo que me están diciendo atrás es protégeme contra las amenazas. Y protegerlos contra las amenazas debido al dinamismo que tenemos hoy en cuanto a ataques, en cuanto a vulnerabilidades, en cuanto a la inteligencia incluso de los usuarios, que van aumentando la forma de saltarse los controles, eso nos da un grado mayor de complejidad para que podamos controlar lo que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, cuando vamos a implementar una solución de protección, no una solución antivirus, una solución de protección para nuestro negocio, entonces lo que tendríamos que hacer primero es definir qué queremos proteger. ¿Por qué? Cuando vamos a dimensionar también está detrás un costo que tenemos que decirle al negocio, yo necesito X cantidad para poder proteger mi negocio. Ok,
¿Cómo yo saco ese costo? Primero necesito definir qué arquitectura necesito, sin estos servidores, cuántos, y no siempre hablemos de una consola de administración, porque posiblemente si mi infraestructura es más grande, ahí lo primero sería definir, necesito una base de datos embebida, que bien sabemos que SEP trae una base de datos embebida y me va a permitir administrar hasta 5,000 clientes dependiendo de ciertas características, y de ahí en adelante posiblemente yo necesite una base de datos adicional. Entonces hay que tener primero esa consideración, y eso va adicional a que tenemos que definir cuántos equipos, y no solamente los equipos, también los ambientes virtuales, si tenemos equipos Mac, si tenemos Linux. Todo ese tipo de detalles nos podían ir aumentando ciertos grados de complejidad. Cuando empezamos a dimensionar, es importante que vayamos y leamos todos los detalles de la guía de dimensionamiento. Ahí te hablan de ciertos factores que pudieran afectar. Es decir, si tenemos un ancho de banda limitado, que en ocasiones se da cuando tenemos ciertas sucursales, para el sector bancario, si tienes cajeros en localidades remotas, que es imposible poner un ancho de banda más alto, entonces ya el hecho de estar hablando de pasar las actualizaciones, de hacer un upgrade de versión y demás, se va a volver muy complejo si no tomamos las premisas desde que estamos definiendo la arquitectura. Esto podría implicar incluso, no sé, poner un servidor de Live dedicado que me permita controlar los horarios en los que voy a estar mandando mis actualizaciones. Adicionalmente, necesito también considerar el tema de las excepciones. ¿Qué aplicaciones están instaladas dentro de los servidores que me han pedido proteger? Porque para el tema de bases de datos y demás hay que considerar ciertas excepciones. No olvidemos que para implementar cualquier solución de seguridad tenemos que hacer un balance entre seguridad y operación. Si no logramos ese balance, lo primero que vamos a escuchar, y espero que no muchos hayan escuchado, quiten el antivirus porque no me deja trabajar, ¿no? Entonces, tal vez eso sea algo que hemos escuchado de manera muy constante y que también queremos desaparecer, porque al final la solución es buena, y una vez que hacemos el tuneo correcto, nadie se queja del antivirus y incluso lo pasan por desapercibido porque de alguna manera funciona. Entonces, bueno, son de los primeros elementos a considerar. ¿Qué quiero proteger? ¿Dónde está lo que quiero proteger? Porque también eso me va a permitir el tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, una vez que nosotros definimos todos los sites que vamos a proteger, debemos identificar dónde hay mayor número de equipos, porque ahí es donde mejor me conviene poner mi consola, porque la distribución de actualizaciones va a ser menos compleja. Esto es en razón de anchos de banda, que es un tema, un recurso muy finito que todos tenemos en nuestras organizaciones. Ya que estamos haciendo toda la parte del diseño de la arquitectura, debemos también considerar el tipo de comunicaciones que vamos a manejar. Hay dos tipos de comunicación, el modo push y el modo pull. Entonces, dentro de estas comunicaciones nosotros debemos de considerar cuál es la que mejor se adapta. Esto en razón de que en ocasiones, si tenemos un ancho de banda muy castigado, no podemos permitir que se estén conectando a cada momento los clientes. Entonces, lo que más nos conviene es poner los horarios en que a nosotros nos conviene hacerlo por intervalos para que se conecten a la consola, y esto nos va a permitir avanzar más rápido y que no tengamos problemas con nuestras consolas. Cuando estamos haciendo las instalaciones, uno de los temas más comunes con los que nos encontramos es que el paquete, hay que enviar un paquete que pudiera ser grande, y entonces nos dicen, no, ¿sabes qué? Me vas a saturar mi ancho de banda, deja la versión anterior, no importa que sea la 11 y que ya no esté soportada y que yo me quede en riesgo y demás. Ahí es cosa nada más de utilizar los elementos que tenemos. Podemos incluso únicamente sacar el paquete de actualización sin las definiciones, y esto nos va a permitir tener un paquete más ligero que nos permita hacer la actualización, siempre y cuando no estemos hablando de ambientes que tengan un alto riesgo, porque entonces estaremos poniendo un paquete sin definiciones que al final nos expone un poco más. Entonces, esa sería una de las formas, entre algunas otras que podemos considerar. Otro tema importante es que no sabemos que tenemos que respaldar hasta que se nos quede la consola o hasta que tenemos un problema. Entonces, es importante que cuando estemos
instalando y definiendo lo que vamos a hacer. Tal vez parezca absurdo, pero nos hemos encontrado con muchas historias así, que no recuerdan la contraseña con la que instalaron, que no tenemos respaldados las configuraciones, que no tenemos los certificados. Entonces, tengamos en cuenta que si no tenemos eso y nuestra consola falla, podemos levantar otra, pero ya no haber comunicación con los clientes. Hay formas manuales de recuperar esas comunicaciones, pero nos va a llevar mucho tiempo. Y ante una situación de crisis, realmente, y si hablamos de 24,000, 30,000 equipos, entonces vamos a llorar en ese momento. Es importante que tengamos considerado esos puntos finos cuando estamos haciendo la instalación y dejar esa documentación. No vamos a ser eternamente los administradores de la consola, entonces es importante que lo que hacemos en este momento pues permanezca y que podamos dejar la operación. Hay un documento específicamente para el tema de Disaster Recovery de la consola que nos puede ayudar y que debemos de considerar no en el momento en que tenemos un problema, lo tenemos que considerar en el momento que hacemos la instalación, porque ahí nos dice los elementos que debemos nosotros de resguardar para que cuando estemos operando, si algo llega a ocurrir, podamos recuperarnos de manera inmediata. Otro punto importante es considerar los entornos virtuales. No es lo mismo hablar de un entorno virtual que de un entorno físico. Entonces, también tenemos un documento específico donde habla de cómo podemos manejar esos entornos virtuales y cómo dar un buen desempeño. En ocasiones dicen, ¿sabes qué, Seth? No me sirve para mis entornos virtuales porque me alenta y demás, simplemente porque se está instalando de forma incorrecta. Entonces, es importante considerar eso. Hay varias opciones en las cuales te permite escanear todo por una sola ocasión, todo lo que es la máquina y demás, y después excepcionarlo y únicamente hacer escaneos sobre los cambios que ha habido en los archivos y demás, y entonces esos son escaneos muy rápidos y que aparte no afectan el desempeño de la consola. Si me permites ahí nada más comentar, Has, fíjate que nosotros una vez en un cliente estábamos haciendo una prueba y ellos nos estaban comparando con estas tecnologías de antivirus que tienen visores, antivirus sobre el hipervisor, y nos decían, oye, es que esto es mucho más rápido, ¿no? Porque realmente está optimizado, etcétera. Durante esta prueba lo que nosotros hicimos fue, específicamente utilizando esta tecnología de exclusión, analizamos una máquina virtual que era una de las imágenes base, hicimos un análisis, hicimos la exclusión, instalamos un Sharing Site Cache, que estábamos ahí de forma local, y logramos escanear una máquina virtual en aproximadamente 10 minutos, haciendo un full scan de una máquina virtual, ¿no? Entonces realmente el cliente se sorprendió porque dijo, oye, es que eso es inclusive hasta más rápido que una tecnología basada en hipervisor, ¿no? Y quedó protegido. Y quedó protegido, ¿no? Entonces realmente el cliente se quedó maravillado, y es el tema de cómo de forma adecuada aplicamos las diferentes tecnologías que tiene SED, ¿no? Exactamente, y como bien lo dice Rogelio, utilizando las tecnologías adecuadas. Muchas de las ocasiones, preocupados por la operación, lo primero que hacemos es quita. Me está obstruyendo, quita. O se entiende que cuando tenemos la crisis, ok, lo quitamos, pero tenemos que separar, hacer un ambiente de pruebas, y en ese ambiente de pruebas empezar a definir qué es lo que realmente me está afectando. Una mejor práctica, y esto es altamente recomendable porque no se vale que digan no sirve el antivirus cuando no tenemos todas las capas habilitadas y no hay una razón que realmente haya sido probada para quitar alguna de ellas. Entonces, la recomendación es pongamos todas las capas. Una vez que nosotros veamos algún problema de desempeño, empecemos a quitar, pero en razón de la prioridad del negocio, qué es lo que más nos impacta y demás. Aquí hace mucho sentido el tema del IT Analytics, porque con el IT Analytics podemos hacer un análisis multidimensional de toda la información que nos proporciona el paquete de SED, que es mucha información respecto a los ataques, cuándo, cómo, por qué, desde qué equipos, qué IPs. Entonces, esto nos permite tomar decisiones. Si yo estoy recibiendo una mayor cantidad de ataques, no sé, de día cero y demás, entonces esto me va a permitir tomar la decisión para saber qué tecnología es la primera que debo deshabilitar y cuál no debería deshabilitar, porque de alguna manera tengo un alto número de ataques,
o de infecciones de cierto tipo. Entonces sí es importante que hagamos un análisis sobre la información que estamos obteniendo. IT Analytics te permite hacer eso de manera muy sencilla. Aparte son reportes exportables en diferentes formatos que podemos incluso integrar con algunas otras soluciones del mismo Symantec. Por ejemplo, con DLP se puede integrar esa parte de la información que sacamos de DLP y de CEP, y te da muchísima información más de negocio y que te permite hacer esa toma de decisiones, no solamente para la administración de la herramienta, sino también para que tú puedas ir tomando decisiones previo a ciertos acontecimientos. Un punto importante de este Analytics, por ejemplo, hoy Endpoint Protection tiene cerca de 50 relatorios listos, pero Analytics tiene 80 más. Entonces, hace una suma y una mezcla de información que es posible sacar y tener una idea de tu entorno, tu ambiente. Es muy bueno. Siguiente. Listo. Ok. Continuando un poco con el tema de las experiencias, mejores prácticas que hemos vivido con CEP, bueno, hablemos de dimensionamiento, escalabilidad. Una vez que nosotros tenemos un ambiente, de repente, oye, es que está lenta la consola, tenemos problemas. La consola, una vez que se instala, no hay manera que sobreviva sola. ¿Por qué razón? Nuestro negocio es dinámico, entran y salen equipos, tenemos que tener una política también de depuración, cada cuando es necesario, y el que se vayan o regresen equipos y se haga esa depuración dentro de la consola. Esto va en razón de cómo vayamos nosotros conociendo nuestro negocio. Si sabemos que el periodo máximo permitido en la empresa para que tomen vacaciones pueden ser de 15 días, pero también tenemos algunos consultores que salen constantemente y esos pueden salir hasta un mes de la empresa. Entonces, ¿cuál sería mi periodo en el que yo debería de poner que la consola me depure para que yo tenga un inventario real de cuántos equipos están reportando, cuántos equipos ya hicieron alguna cosa extraña y me desinstalaron el antivirus y demás? Entonces, esa parte es muy importante que la consideremos dentro del dimensionamiento, dentro de la escalabilidad, para que vayamos viendo en qué momento tenemos que ir hablando de incluso crecer el disco, aumentar memoria, esto en razón de no perder la mejor funcionalidad de la herramienta. Adicionalmente, es importante monitorear la salud de los agentes. Si de alguna manera tú empiezas a ver muchos agentes en amarillo, vamos a ver por qué, ¿no? Y tomar esas decisiones en tiempo. Pudieran ser algún tipo de ataque que se intente dar, pero que no está ocurriendo al 100%. Tal vez ya está tomando ciertas acciones, pero no sean suficientes. Y si yo no estoy monitoreando, no puedo actuar en tiempo por más que esté recibiendo ese tipo de alertas. También el número de consolas. No es recomendable que pongamos muchísimas consolas. Es que voy a poner una consola para administrar administración, otra para administrar la parte de contabilidad, realmente eso se vuelve inmanejable, porque cuando tú tienes un evento, el desplegar políticas de protección tendrías que configurarlas en cada una de las consolas si no se hizo replicación y demás. Cuando tienes un ambiente muy grande y muy complejo, sí, pero bajo ciertas circunstancias, y aún así tienes la parte de los grupos dentro de la consola que te van a permitir hacer esa administración y ese control. Ahí la mejor práctica es tener cuidado, mucho cuidado con la herencia de las políticas, porque si yo defino una política de manera global y no deshabilito la parte de la herencia, pudiera aplicarse para mis otros grupos. Entonces, sí hemos tenido algunos casos donde se les olvida deshabilitarlo, y si yo puse bloquear la parte de USBs para un grupo y no quité la herencia, se me aplica todo y entonces ya tengo parada a mucha gente y tengo muchísimas quejas, ¿no? Entonces es importante que para todo lo que son particularmente la parte de control de aplicativos y de dispositivos, lo hagamos en un ambiente separado y muy, muy controlado. ¿Por qué? Porque podríamos perder incluso comunicaciones entre servidores por el grado de blindaje que nos permite este módulo de Application and Device Control. Y particularmente por parte del soporte yo fui involucrado con un problema
que un cliente hizo una política específicamente para bloquear la parte de comunicación de placa de red y se bloqueó todo. Entonces fue un programa muy grande, entonces tiene que tener cuidado, hacer todas apartadas, un ambiente apartado, para que no se tenga problema como este ahí, que se llevó casi una semana para volver todo, entonces es importante. Oye, Has, yo tengo un par de clientes que luego me han preguntado, yo tengo una máquina Windows, pero al final del día solamente funciona como una terminal, a lo mejor un punto de cobro para dejar tarjetas. ¿Qué sugerirías, por ejemplo, en esos ambientes o en esos dispositivos? ¿Cómo podríamos protegerles, darles capas adicionales de seguridad? Bueno, podemos hacer mucho. Va a depender mucho de las características del equipo. Eso nos va a permitir poner más o menos protección. Pero bueno, inicialmente hablaremos de la protección básica del antivirus y ahí tendríamos que evaluar qué tipo de información se está manejando. En ocasiones, como nada más son transacciones, muy posiblemente no tengas que estar escaneando mucha información, pero necesitaríamos considerar la parte de antivirus, la parte de escaneos en tiempo real, porque constantemente, al ser terminales tontas en algunas ocasiones, en otras ocasiones tienen algunos recursos más, entonces los propios empleados tienen mucho tiempo para hacer diversas cosas y están constantemente contaminados. Entonces sí es muy importante la parte, por ejemplo, de permitir la consulta de reputación de los archivos, porque también estamos hablando de que son usuarios mucho más susceptibles y son puntos que están un poco más susceptibles a recibir ciertos ataques, de igual forma porque pueden servir como punto de captura de la información durante la transacción. Entonces estamos hablando de que tienen números de tarjeta y algún otro tipo de información que pudiera utilizarse para 10.000 fines complicados, ¿no? Entonces podríamos hablar inicialmente de la protección antivirus, de la protección del System Lockdown. Sí, para Pudiera ser una muy buena opción, ¿eh? Aplicar System Lockdown, hablando de que ya tenemos muy definido qué es lo que va a hacer esa terminal y no debiera estar haciendo otra cosa. Entonces, podríamos ahí, pudiera ser System Lockdown, pero si tenemos muchísimas actualizaciones del sistema y demás, entonces podríamos irlo manejando a través de Application and Device Control para controlar todo eso, ¿no? Lo que va a estar entrando y saliendo. Ok. No, ok. Vale. Un punto importante es considerar siempre dentro de la configuración en la consola, habilitar la parte de la contraseña para que los usuarios no desinstalen la protección antivirus. El antivirus en sí tiene un módulo de autoprotección que va a evitar que se desinstale el antivirus, pero adicionalmente, bueno, tenemos a los usuarios que son bastante proactivos y que de alguna manera dicen, si no me dejo operar, pues hay que quitar esto que no me funciona, ¿no? Entonces ahí sí es importante que habilitemos, es una mejor práctica, el habilitar la parte de la contraseña para que si intentan desinstalarlo, pues sea un poco más complejo. Só para colocar un punto importante, un ejemplo que tú preguntó. Tenemos un cliente muy importante que protege sus cajeros solamente con System Lockdown. System Lockdown y con la parte de proactiva de red. Entonces, por eso es que yo comenté que solamente los cajeros, un banco muy grande, y solamente protege con los cajeros y la infección se bajó para cero. Entonces, no tiene una infección solamente con este tipo de protección que recomendamos mucho para este tipo de ambiente. Entonces, solamente eso para poner ahí. Sí, eso es bastante bueno. Aquí sobre todo el sector financiero es un punto muy bueno. Sabemos que el ataque a los cajeros pues han sido de manera constante y que cada vez aumenta el número. Entonces es muy importante el controlarlo y de alguna manera pues un System Lockdown prácticamente nos da un blindaje sobre nuestro aplicativo. Muy bueno, sí. Ahora, otro punto con el que nos hemos topado constantemente es que cuando empiezan a crear las imágenes para hacer una distribución de nuevos sistemas operativos sobre los equipos y demás,
levantan casos constantemente en los cuales dicen, oye, es que se está replicando el mismo equipo en la consola. Aquí hay un procedimiento específico para cuando vayan a crear imágenes, entonces es importante que lo sigamos para que no tengamos ahí problemas de replicación de equipos que aparezcan todos con el mismo nombre, la misma IP dentro de la consola. Esa es una mejor práctica que debemos de considerar. Y regresando un poco al tema de la protección contra los diversos ataques que tenemos, el módulo de Application and Device Control puede ser una maravilla y nos puede ayudar a controlar muchísimas cosas. Realmente ya sabemos o nos hemos dado cuenta, ¿no? Las mejores prácticas decían bloquea todos los USBs dependiendo de la norma, y cuando llegabas al negocio te decían, no, permíteme, vas a bloquear estos, pero estos no, y entonces seguías teniendo el problema porque al final tienes USBs moviéndose que entran y salen sin control. Es imposible el que controlemos a dónde se ingresan las USBs y todas las infecciones que vienen. Entonces, con Application and Device Control incluso pudiéramos decir, ok, utilízala, pero que no se ejecute nada desde tu USB. Entonces, podíamos ir haciendo diversos tipos de bloqueos. El que se bloquee la USB no precisamente quiere decir que ya no puedo conectar mi mouse o mi impresora o cualquier otro dispositivo USB. También hay un nivel de granularidad que nos va a permitir el segmentar esto y decir qué es lo que queremos bloquear y qué es lo que no queremos bloquear, aún dentro de un solo dispositivo. Hay un punto adicional en toda la parte de protección, que es el Application Learning. El Application Learning nos va a permitir saber qué es lo que está operando realmente en los equipos de nuestros usuarios y cómo ya tomar decisiones sobre esa información. Ya podremos decir qué es lo que permitimos, qué es lo que no permitimos. Esto en razón de que no siempre tenemos todo el conocimiento de lo que está operando dentro de los equipos. Entonces, el hecho de poner el Application Learning ya nos permite saber. ¿Por qué? Porque en ocasiones podemos decir, nada más debería estar operando esto, pero por cualquier situación se implementó algún plugin adicional, se puso un Java, lo que sea para que funcionaran ciertos aplicativos. Entonces, empezamos a decir, oye, pues no funciona, tenemos problemas aquí y allá. Bueno, pongamos el Application Learning, veamos qué es necesario y en base a eso ya tomamos las decisiones que bloquear y que permitir. Es importante también tener comunicación con la gente de soporte, con ventanilla. Esto nos va a permitir saber qué tan funcionales están siendo mis configuraciones, porque si de alguna manera yo me pongo simplemente a configurar, pero no estoy recibiendo esa retroalimentación de sea lento el equipo, me están llegando muchas notificaciones de que me aparece el globito, que ese es otro punto importante. Necesitamos tomar decisiones. Si mis usuarios son muy quisquillosos, puedo controlar desde la consola qué notificaciones van a recibir y qué notificaciones no van a recibir los usuarios. En ocasiones el hecho de que aparezca un globito con el nombre del antivirus, pues ya significa de que yo tengo un virus y que estoy infectado y que tengo problemas, y entonces vamos a tener muchas quejas en ventanilla o en el área de soporte. Entonces debemos de controlar eso para evitar tener problemas. Ahí es importante que tengamos la comunicación con nuestros usuarios. Un punto importante también es posible tú programar las notificaciones y enviar por correo a los administradores. Entonces, semanalmente, diariamente, algún punto crítico es posible tú enviar una notificación para que los administradores, los que manejan la herramienta, si quedan sabiendo cómo están los ambientes, algo crítico, algún virus específico, cómo están los entornos, si la salud del entorno. Entonces es bueno sí, también programar ese tipo de notificación. Otro punto muy importante, lo recalcaría como muy importante, es estamos detectando que tenemos un problema de una nueva infección, cualquiera. Entonces,
lo que tratamos de hacer es de solucionarlo. Si vemos que pasa una hora y realmente no detectamos qué es o qué puede estar pasando, es importante que tomemos la muestra desde ese momento y la enviemos. ¿Por qué? Porque a pesar de... Ahí tendríamos trabajo en paralelo. Mientras ustedes sigan revisando qué es lo que pudiera haber pasado dentro del equipo, en soporte ya empiezan a trabajar para definir si es un nuevo tipo de ataque o no. Entonces, si fuera un nuevo tipo de ataque, hay que desarrollar una firma y demás. Esto nos implica tiempo. Entonces, el tomar las acciones adecuadas en tiempo nos va a permitir, bueno, si encontraste la solución no pasa nada, te van a decir simplemente es un ataque ya conocido y lo que pasa es que no tenías actualizado tu antivirus. Pero bueno, ya mientras tanto, dices, ok, no, ahí no pasó nada, pero el otro escenario es, si era un virus nuevo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya al momento que tú estabas trabajando, alguien más está trabajando en paralelo y tendremos un tiempo más corto de respuesta para poder atacar ese problema. Realmente los tiempos que se manejan son muy rápidos, pero pueden ser más en razón del tiempo en que se envíen esas muestras y adicionalmente, pues bueno, tendremos un menor impacto en nuestro negocio, que es lo que más nos preocuparía. Ok. Ahora, bueno, hay una parte que nos complementa. Ya estamos instalando, ya tenemos toda la parte de nuestra infraestructura. Entonces, básicamente lo que se ha trabajado es un match entre consultoría y BCS para que de alguna manera podamos ofrecer el mejor servicio. Entonces, nosotros tenemos servicios que pueden ayudar desde crear la arquitectura, desarrollarlo, operarlo y al final, pues bueno, podemos hacer una validación de que las configuraciones que se tienen instaladas sean las más adecuadas y nos estén dando el mejor performance. Pero adicional, dentro de nuestra operación siempre necesitamos un 01800 ayúdame y en este caso, bueno, de alguna manera tenemos la parte de soporte que tenemos diferentes niveles, entonces es importante también que tengamos claro qué nivel de soporte tenemos para saber el tipo de respuesta que vamos a obtener. Ambos son buenos. Aquí lo que nos va a variar un poco son los tiempos de respuesta. Tenemos el soporte tradicional que llamamos, levantamos nuestro ticket, nos van a atender y bueno, pues ahí llamamos todos, hay una cierta cola de espera que nos va a implicar un tiempo. Y para ambientes críticos tenemos la parte de BCS que nos permite de alguna manera tener una respuesta más rápida y bueno, ahorita nos van a platicar un poquito más acerca del tema. Sí, me permite, yo creo que tenemos Verónica aquí, que es responsable por la venta de BCS. Yo creo que está ahí, Verónica. ¿Escucha? No sé. Verónica, no sé si escucha a nosotros, pero... No, entonces, sí, vamos a hablar un poquito de BCS. BCS es un servicio para asuntos críticos, para que le eleven tu entorno o los clientes para que sean protegidos un poco más y tenemos otros tipos de atención para su entorno. Entonces, por ejemplo, cuando tú llamas los soportes convencional, se cae en una fila, sí, yo creo que una fila de frontline. Entonces, cuando este tipo de soporte, cuando tiene un servicio de business crítico, se cae directamente a un servicio avanzado. Entonces, como ingenieros un poco más con experiencia, entonces directamente que hace una corrección, yo creo, para que directamente con los ingenieros de la plataforma. Entonces, un poco más, los fix, las correcciones, yo creo que es un poco más rápido. Y también tenemos la parte también de los ingenieros como yo trabajo como ingeniero, que es un poco difícil para hablar, de Business Critical,
y yo trabajo ahí haciendo algunos trabajos proactivos, como por la parte del set, hacer una revisión, una health check, llamada de Configuration Review, que es una parte que tiene, claro, tenemos otros tipos de servicios, pero específicamente para el SEP hacemos una verificación del ambiente y ponemos en nuestras mejores prácticas. Claro, siempre dando una verificación y también manteniendo la continuidad de negocio. Nosotros vamos a indicar la mejor situación, pero claro, siempre respetando ahí su ambiente, su entorno. Y tenemos también los servicios designados para la troca, el cambio de informaciones, llamado TY, transferencia de informaciones. Cualquier tema de seguridad, cualquier tema de producto, nosotros estamos envolvidos para presentar para ustedes y hacer una prueba, hacer algo más específico. Por ejemplo, tenemos un servicio listo ahí mostrando un ataque específico para una diferente vulnerabilidad. Entonces podemos ahí mostrarle cómo el SET protege, no solamente el SET, con otros productos, pero podemos mostrar para ustedes. Y tiene otras particularidades, como con el servicio BCS tú tienes directamente acceso a los servicios de educaciones para los cursos. Entonces todos los clientes BCS, Business Critical, tiene los cursos de education gratis. Así es. Entonces es posible hacer por parte venido en la education aquí por el semántico o por virtual. Entonces es posible hacer también todos los clientes y también claro que tenemos una oportunidad también para los que no son los clientes BCS, pero son pagos. Entonces los clientes BCS tienen ahí como una oportunidad de hacer todos los cursos por gratis y mantener ahí con la educación, con los conocimientos de las herramientas. ¿Qué más? Yo creo, y sobre todo también el tema de, cuando hablamos de consultoría, en este caso de Jazmín, en el caso de BCS, la relación que existe entre ellos el equipo de consultoría está instalando, está configurando, pero a la par el equipo de consultoría puede estar dando retroalimentación al equipo de BCS para que ellos de forma proactiva puedan saber, oye, yo consultoría, o inclusive no necesariamente consultoría, oye, yo cliente voy a hacer una migración de infraestructura. Y realmente esto significa un impacto, ¿no? Al final del día, pero bueno, no es tanto el impacto como si se me cayera todo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo de forma proactiva, oye, BCS voy a hacer una migración, necesito que estés al tanto de esa migración? Entonces, BCS está preparado, tiene ingenieros que ya los habilita en ese momento del tiempo para estar listos para en caso de algún problema, BCS soportar. Del lado de consultoría, ya tener toda la información lista y preparada, inclusive del lado de consultoría ayudarnos a hacer todo ese tipo de migraciones, implementaciones, mejores prácticas, más los servicios proactivos, ¿no? O sea, no veamos a soporte BCS como un soporte tradicional de forma reactiva, sino también veamos como un soporte proactivo de cómo me vas a ayudar tu BCS también a mejorar mi infraestructura, ¿no? Como un tema de soporte. Y sobre todo también el tema de educación que, bueno, pues nos va a ayudar a cerrar esa pinza para que, bueno, tenemos a los procesos bien estructurados, una instalación correcta, tenemos un soporte adecuado y también la gente, los administradores también perfectamente bien entrenados y concientizados de cómo funcionamos, ¿no? Para poder cerrar todo este círculo de cómo podemos hacer una implementación y una mejor práctica dentro de SEP, ¿no? Un punto importante que tú comentó ahí, por ejemplo, nosotros en Ingeniería de Business Critical también trabajamos no solamente con la parte proactiva, pero también trabajamos con la parte reactiva, elevando ahí la parte crítica de su ambiente, de su entorno. Y también es posible trabajar directamente con el punto donde están más críticos. Entonces, si tiene una infección específica, si tu ambiente por algún motivo si paró o si tiene algún problema, vamos hasta tu sitio y ayudamos apoyando ahí personalmente y físicamente para que tu ambiente se quede más tranquilo posible, se volte y se quede online nuevamente. Ahora, algo bastante bueno
que tiene Business Critical es que su enfoque ya no es tanto te voy a ayudar a sacarte de un problema, sino más bien voy a evitar que tengas problemas. Entonces, ese es un tema bastante bueno porque el enfoque cambia. Entonces, a través de los health checks y estos servicios proactivos, se van detectando ciertos puntos de posible falla en el tiempo. Entonces, el hecho de que se esté haciendo ese trabajo continuo hace que tengas la menor cantidad de incidencias posibles y cuando las tienes, tienes un tiempo de respuesta alto. Esto precisamente, como decía Rogelio, cerrando la pinza, donde de alguna manera tengo un administrador capacitado con la parte de educación. Adicionalmente, mi ambiente tiene una revisión continua que me permite identificar posibles puntos de falla, es decir, se está saturando mi base de datos, el tema de la memoria ya está fallando, tenemos temas con anchos de banda, hay cierto número de infecciones bastante constantes, entonces vamos revisando todo ese tipo de puntos y de alguna manera BCS ya se convierte no en el servicio de soporte, sino el servicio que realmente te ayuda a evitar que tengas ese tipo de problemas, también con el caso de los tickets para algunos temas críticos, los casos proactivos. Esos nos han permitido trabajar de manera bastante buena porque previo a que ocurra, no sé, voy a actualizar versión, entonces ellos ya saben lo que voy a hacer, lo que tengo y demás. Entonces, si llega a suceder algo, ellos ya avanzamos los primeros 2, 3 pasos y entonces el tiempo de respuesta es mucho más corto. E incluso hablamos de que en la misma ventana de tiempo se resuelve y no tenemos que llegar al día siguiente y decir, oye, tengo un problema y vamos a tener afectación durante un día en operación. Entonces, eso es muy importante porque al final, bueno, la operación me cuesta como negocio y es importante que la mantengamos arriba y bueno, de ahí el tema que tengamos los servicios de VCS. Pues de nuestra parte será todo. No sé si haya preguntas que podamos revisar. Muchas preguntas. Perfecto. Vamos a empezar con Adriano. ¿Es posible aumentar la pantalla? Aquí. Bueno, sí. ¿Qué seguir? Bueno, dice aquí básicamente Adrián Lugo que tiene implementado CEP, pero mi servidor maneja puertos en específico, pero cuando lo instalo me bloquea esos puertos. ¿Cómo puedo habilitar puertos para que se pueda conectar los clientes? Bueno, en esta parte es una pregunta muy técnica. Básicamente hay forma, o sea, habría que revisar el entorno, el contexto en el que están ocurriendo estos bloqueos. Y bueno, de ahí puedo tomar la mejor decisión. Puede que sea un bloqueo a lo mejor a nivel del firewall, puede que sea a lo mejor inclusive el mismo firewall de Windows el que está generando estos tipos de bloqueos. Habría que hacer un análisis y por ejemplo yo sí te invitaría ahí a que revisaras con el equipo de soporte, abrieras un caso de soporte para que ellos te ayuden a determinar exactamente qué es lo que puede estar ocurriendo, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Es posible también con la herramienta del propio sistema operativo, tú buscar por qué están bloqueando. Por ejemplo, algún Wireshark, también es posible saber si no, no te comete sea una puerta física, pero yo creo que es una puerta de red. Entonces es posible saber así. Más también, como comentó Rogelio, hacer un ticket con nosotros, con soporte para saber lo que está pasando. Ahora de Jorge Felipa, en base a que le bloquee firewall sonar. Bueno, el firewall es un firewall status, o sea, realmente es un firewall que está aprendiendo y podemos hacer bloqueos, puertos, dominios, IPs y tipos de tarjetas de red por horarios de tiempo, etcétera, ¿no? Y el tema de sonar es una tecnología, es una heurística. Al final del día eso son reglas que ya están creadas, no se pueden modificar, solamente se puede modificar la sensibilidad que se tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos bajo un ataque, una recomendación es que sonar lo pongamos en modo agresivo. ¿Cuál es la ventaja? La probabilidad de que detectemos o la capacidad de detección de sonar va a ser muchísimo más alta, pero el riesgo que corremos también es de tener un tema de falsos positivos altos, ¿no? Entonces ahí es donde debemos comenzar a jugar, pero realmente esa es la forma en la que nosotros desplegamos, basados en un set de reglas ya personalizadas y que además van
actualizándose con el transcurso del tiempo, ¿no? Pregunta de Fernanda Briceño. ¿Qué tipo de acciones correctivas se aplican con Host Integrity? A muchas, muchas, tiene muchas. Por ejemplo, yo creo que tiene una situación aquí que un cliente que trabajó con una situación específica, que si tiene un pequeño número de clientes que están con las firmas desactualizadas, es posible tú buscar por Host Integrity, hacer una política específica y decir para los administradores o poner en un grupo específico cuarentenar este tipo de acciones, o específicamente con los equipos que están infectados, puede cuarentenar y hacer este tipo de verificación. No sé, otras cosas adicionales, puedes buscar que un servicio se esté ejecutando, una aplicación, sí. Puedes buscar un parche, un service pack, puedes buscar una llave de registro, puedes mandar a hacer un script, un JavaScript, un Visual Script, instalar y ponerlos así y hacerlos que corran de forma remota. O sea, realmente las posibilidades de Host Integrity son increíbles. O sea, ya conectando con la pregunta de Esteban, ¿cuál versión está disponible Host Integrity de forma gratuita o ya integrado a SEP a partir de la versión 12.1.5? Bueno. Hoy en día estamos en la 12.1.6, o sea que ya... Recordando que este también vino de una funcionalidad de Snack. Network Access Control, un producto de semana y ahora está totalmente integrada con el producto de SEP. Entonces, está pago. Sí. Y la siguiente pregunta de Jorge Felipa. Dice, ¿los reportes se pueden elaborar según las necesidades de la empresa? La respuesta es sí. Los que trae algunos ya predefinidos la herramienta que podemos utilizar, y con IT Analytics podemos seleccionar qué información es la que queremos ver, qué campos específicamente, y hacer un drill down sobre esa información. Cuando se dice todo tipo de información, sí, todo tipo, entonces todo. Jesús, pregunta de Jesús. Dice, ¿con quién puedo ver la administración de la consola? Porque actualmente tengo licenciamiento de SEP, pero lo tengo en forma individual y quiero centralizar las actualizaciones en un solo punto y luego los clientes se conectan internamente a actualizarse. Entiendo que lo que necesitas es cómo poder instalar una consola de administración de SEP, porque entiendo que los tienes dispersos. Creo que entiendo el sentido de la pregunta. La respuesta es, si tú entras a la parte de File Connect, o inclusive en el mismo paquete de instalación de SEP, ya viene la consola, no es un licenciamiento adicional, no es absolutamente nada, ya viene incluido. Entonces básicamente lo que tienes que hacer es tener un servidor, de preferencia, un sistema operativo servidor, Windows 2008 al menos, y poder instalarlo ahí, la consola de administración, y después hacer que los clientes con la consola se reporten para poder tomar la administración, ¿no? Bueno, pregunta de Carlos, ¿existe alguna manera de actualizar los clientes? Es decir, de la versión 12.5 a la 12.6 sin reiniciar el servidor. Carlos, toda actualización de producto tiene que reiniciar. Pero es posible tú hacer un agendamiento, yo creo, agendamiento para que, sí, una ventana específica, por ejemplo, instalar y hacer una ventana para que reinicie ahí cuando tú quieres. Sí. Israel González, ¿qué pasa cuando ya existen aplicaciones no deseadas o no permitidas por política e instalo en SEP? ¿Borra los programas? ¿Avisa cuáles son las acciones? La respuesta es no va a borrar nada. Lo único que va a hacer es, cuando ya tenemos aplicaciones no deseadas o no permitidas, las va a bloquear, y todo esto es configurable. O sea, dentro de tu política, si tú dices que, inclusive a nivel de detección, o sea, si es una llamada de los spyware o de ese tipo de herramientas que a lo mejor un BNC lo detecta como una herramienta de hackeo, si nosotros definimos las acciones a nivel de política, podemos decirle que la política lo ignore, que solamente lo bloquee, o que incluso lo ponga en cuarentena, o bien que lo elimine. O sea, ahí ya dependerá mucho de la configuración de cada una de las políticas. La pregunta de Omar es si solo tiene un servidor manager, una consola, y si es posible controlar los horarios en los clientes por push mode, o solamente definir los horarios de carga. Sí, es posible hacer por Heartbeat,
o push mode también, tú haciendo una configuración específica para que busque la actualización. Recordando que todas las definiciones son basadas en los push mode. Entonces, la comunicación entre la consola y los clientes, las definiciones son definidas por ahí. Ok, pues bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. El resto de las preguntas las contestaremos offline. De todos modos, pues muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Has. Y bueno, pues bueno, seguimos trabajando. Tomamos cualquier duda, pues bueno, ya saben dónde nos pueden contactar. Pues de antemano es todo. Muchas gracias. Pues, si tienen alguna pregunta, mis datos, bueno, los comparto, ¿no? Y así es, y hay una encuesta de salida, si nos pueden ayudar con sus comentarios, realmente es muy valioso para que nosotros podamos seguir mejorando y podamos hacer estos webcasts mucho más funcionales para ustedes, que es nuestro principal objetivo. Muchísimas gracias y buen día. Muchas gracias, nos vemos en otro webcast con certeza. Hasta luego.